La ley de Ohm establece que la corriente que fluye a través de un conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. ¿Estás seguro que lo que estás viendo lo estás aprendiendo? Pues esta vez lo haremos de otra manera mucho mejor. Haremos laboratorios virtuales para que puedas entender más fácil la física. La corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un conductor, como un cable de metal, oro o cobre. Se mide en amperios, pero en el caso de este laboratorio se está manejando en voltios, ya que estamos utilizando una pila. Este flujo es impulsado por una diferencia de potencial eléctrico, conocida como voltaje, que es proporcionada por una fuente de energía, como una batería. Los electrones se mueven desde una zona de mayor potencial eléctrico hacia una de menor potencial, creando una corriente. La corriente puede ser continua, donde el flujo de electrones es constante en una sola dirección, o alterna, donde el flujo de electrones cambia de dirección periódicamente. Bueno, yo les voy a hablar lo que es una construcción de un circuito en serie. Empezaremos colocando una batería que puede variar entre los 5 y 9 voltios. Ahora agarraremos dos bombillos y los conectaremos a través de un cable de cobre, desde su terminal de salida y de entrada de cada uno. Ahora tomaremos dos pares de cable y los conectaremos para que se genere un circuito y se pase la electricidad de bombillo en bombillo y así haya la iluminación. Bueno, si tocamos la pila se nos abrirá esta ventana que hace variar el voltaje de la pila y esto hará que en los bombillos la luz disminuya o aumente. Entonces, si desconectamos los cables y conectamos el switch está desconectado, la energía dejará de fluir. Y si lo conectamos, la energía seguirá fluyendo de tal manera que los bombillos prendan a como estaban antes. Ahora, si desconectamos los cables y agregamos la resistencia, esta hace que el circuito disminuya la corriente y su flujo, haciendo que la energía entre todos los componentes sea igual, generando algo de calor en el proceso. Ahora quitaremos la resistencia y conectaremos nuevamente los cables. Y a partir de esto utilizaremos el voltímetro que conectaremos a las terminales del bombillo, donde el rojo es positivo y el negro negativo. Y esto hará que podamos medir el voltaje del bombillo mismo. Ahora, si lo conectamos también a la pila, podemos medir también su voltaje. Ahora, si desconectamos de manera incorrecta el cable de uno de los bombillos y dejamos de manera correcta el otro, este mismo seguirá funcionando normalmente y el otro dejará de funcionar. Entonces, si ahora conectamos ambos bombillos de manera incorrecta, esto hará que haya un flujo excesivo de corriente y que la pila se queme. Para este laboratorio explicaremos el circuito en paralelo. Empezaremos tomando una pila. A esta se le unen cables de cobre o de metal, más común como el cobre, o sea, un cable que conduzca la electricidad. Después tomaremos más de dos bombillos y los uniremos por la parte superior con la terminal 1 y por la parte inferior con la terminal 2. Haremos este mismo proceso una segunda vez al lado derecho del primer circuito. De esta manera se formaría el circuito en paralelo y luego modificaremos el voltaje. El multímetro con el que vamos a medir el voltaje de cada uno de los dos bombillos. Se tomará el multímetro para medir el voltaje. Como podemos ver a comparación del circuito en serie, este circuito en paralelo, el voltaje que tenga la pila es el voltaje que tendrán los dos bombillos y del cual van a depender. A continuación, se cortará el cable y se agregará un switch para poder regular de cuándo queremos que el circuito encienda o se apague. Al estar junto, enciende y al estar separado, pues obviamente se apaga. A este circuito le vamos a agregar una resistencia. A diferencia del circuito en serie, este circuito cuando se le agrega una resistencia no hace ninguna diferencia. Todo queda exactamente igual a como ha estado. No afecta el movimiento de los electrones y de la corriente en su proceso. Volveremos a tomar el multímetro de nuevo y se tomará la corriente y el voltaje vamos a ver que no ha cambiado. A continuación dejaremos de nuevo el circuito en como lo teníamos desde el comienzo.
Ahora desconectaremos el cable de cobre de la terminal 2 y lo conectaremos en la terminal 1 del primer bombillo. Al hacer esto, no se estará usando la corriente que está circulando y volverá a la pila de nuevo. Esto hará que ésta explote y se queme. Al hacer esto con el otro bombillo sucederá exactamente lo mismo. Ya para terminar, dejaremos el circuito en paralelo como estaba anteriormente. Bueno, yo les voy a hablar sobre la resistencia. La resistencia es un componente electrónico que resiste el flujo de electricidad en un circuito. Los resistores se utilizan en circuitos eléctricos para ajustar la corriente y el voltaje de la misma manera que se puede utilizar un grifo para ajustar el flujo de agua que hay en él. Para poder leer la tabla de colores de una resistencia tenemos que empezar de izquierda a derecha. Las tres primeras bandas nos determinan su valor y la cuarta banda nos indica su tolerancia, es decir, si su valor es positivo o negativo, más que el valor que nos pueden dar las tres primeras bandas. La energía en circuitos eléctricos se refiere a la capacidad de realizar trabajo mediante el movimiento de cargas eléctricas. En un circuito, la energía eléctrica es proporcionada por una fuente de energía, como una batería o una fuente de alimentación, que genera una diferencia de potencial, llamada voltaje, entre dos puntos. Esta diferencia potencial hace que las cargas eléctricas, electrones, se muevan a través del circuito, creando una corriente eléctrica. La energía eléctrica puede ser convertida en otras formas de energía, como energía térmica en una resistencia por el calentamiento, energía luminosa en una bombilla o energía mecánica en un motor. Yo les voy a hablar sobre qué es el campo eléctrico. Un campo eléctrico es una manera de describir cómo las cargas eléctricas afectan el espacio que las rodea. Imagina que tienes una carga eléctrica como una pequeña esfera cargada positivamente. Esta carga crea un campo alrededor de ella, un área donde otras cargas eléctricas pueden sentir su influencia. Para entender mejor, piensa en el campo eléctrico como el viento. Aunque no podemos ver el viento, podemos sentirlo y ver cómo mueve las cosas a su alrededor. De manera similar, aunque no podemos ver el campo eléctrico, podemos observar cómo afecta a otras cargas eléctricas. A continuación les mostraré el laboratorio sobre el campo eléctrico, donde dos cargas, sean positivas o negativas, se repelen y dos cargas, sean negativa o positiva, o sea, diferentes, se atraen. Y como se puede ver en el ejemplo, las flechas van a demostrar lo que dije anteriormente. Imagínate un circuito eléctrico como una tubería con agua. Ahí es donde entra la ley de Kirchhoff para corrientes. Es como un cruce de caminos, todo el agua que entra al cruce tiene que salir por alguna parte. En electricidad, esto significa que la cantidad de corriente eléctrica que llega a un punto, un nodo, debe ser igual a la cantidad que se va. Nada se pierde, nada se crea, solo se transforma. La ley de Kirchhoff para voltajes es si haces un correo completo por el circuito, subiendo y bajando por las montañas de voltaje, al final de terminar al mismo nivel donde empezaste. Es como dar una vuelta en una montaña rusa, las subidas y bajadas se compensan y al final vuelves al mismo punto. En resumen, la ley para corrientes, lo que entra sale, y para voltajes, las subidas y bajadas de voltaje se compensan. ¿Por qué serían importantes estas leyes? Porque son la base para analizar cualquier circuito eléctrico, nos permiten calcular corrientes, voltajes y resistencias desconocidas y son fundamentales para diseñar circuitos electrónicos. En la especialidad de mecatrónica, el estudio de la electrodinámica de cargas eléctricas en movimiento es crucial para comprender y diseñar sistemas electrónicos y electromecánicos avanzados. Hemos aprendido cómo las cargas en movimiento generan campos magnéticos y cómo estos interactúan con otras cargas y corrientes. También hemos explorado cómo los campos eléctricos y magnéticos combinados afectan el comportamiento de circuitos y dispositivos. Además, la ley de Ohm ha sido fundamental para analizar y diseñar circuitos eléctricos, permitiéndonos comprender la relación entre voltaje, corriente y resistencia.
Este conocimiento es esencial para la creación de sistemas eficientes y seguros en la mecatrónica. También hemos estudiado la programación de ondas electromagnéticas esenciales para la comunicación y transmisión de datos en sistemas mecatrónicos.